«Suéltame. No puedes tenerme aquí contra mi voluntad», grité, mis palabras resonando en el silencio opresivo del ático en el piso 47 de la torre residencial El Sol. La oscuridad era tan densa que sentía que me ahogaba, una oscuridad autoimpuesta por la insistencia de mi nuevo esposo, un hombre que había cambiado radicalmente desde nuestra boda. Su voz, ahora fría y autoritaria, me llegaba desde el otro lado de la inmensa sala. «Eres mía, Elena. Todo esto es por tu bien». El dolor era insoportable, pero una chispa de esperanza había surgido, una oportunidad para escapar de esta jaula de oro. ¿Qué me depararía el destino? Me llamo Elena Castillo. Tengo 50 años y me había acostumbrado a la soledad. Mi divorcio de hace 15 años y la independencia de mi hija, recién graduada de la universidad, me habían dejado en una rutina de abrir mi salón de belleza en Marbella a las 7 de la mañana y cerrarlo a las 8 de la noche. Era una vida tranquila, pero algo faltaba. Mis clientas siempre escuchaban mis historias. Pero, ¿a quién podía yo confiar mis propias penas? Un día, mi clienta habitual, la señora Carmen, me hizo una propuesta inesperada. «Elena, mañana hay un pequeño evento en el club de golf. ¿Quieres acompañarme? No quiero ir sola, y tu presencia sería un toque de distinción». Al principio, dudé. No sabía nada de golf y sentía que no encajaba en esos ambientes. Pero la insistencia de la señora Carmen me convenció. El club de golf era deslumbrante, uno de los más exclusivos de la Costa del Sol, muy diferente a los lugares que solía frecuentar. Los impecables campos verdes, la elegante casa club y los coches de lujo llenaban el estacionamiento. Al entrar al evento, sentí una mirada fija en mí. Me giré y vi a un hombre, de unos 70 años, con una presencia imponente. Alto, con el cabello plateado impecablemente peinado, se acercó a la señora Carmen, intercambiaron saludos, y luego me presentó. «Encantado, soy don Ricardo Méndez». Su voz era serena y agradable, pero lo que dijo a continuación me dejó sin aliento. «Usted parece una mujer tranquila, pero sus ojos gritan historias». No la olvidaré fácilmente. Mi corazón dio un vuelco. Hacía años que no sentía algo así. Sentí como mis mejillas se enrojecían. Dicen que tiene un salón de belleza, sus manos son muy hermosas. Dedicarse a embellecer a las personas es un arte. Cada palabra de don Ricardo Méndez se clavaba en mi alma. Esa noche, de vuelta en mi salón, no pude dejar de pensar en él. Me preguntaba si a mis 50 años aún era posible sentir tal emoción. A partir de ese día, mi vida cambió por completo. Don Ricardo Méndez me enviaba flores a diario, rosas, orquídeas, claveles. Al principio me sentía abrumada, pero los mensajes en las tarjetas me fueron abriendo el corazón. «Hoy empiezo el día pensando en su sonrisa», decían, mensajes cortos pero llenos de sinceridad. Y lo más sorprendente era que don Ricardo Méndez me esperaba cada tarde frente a mi salón. Una noche, al cerrar, lo vi bajar de su coche y acercarse a mí. «Elena, ¿le gustaría tomar un café conmigo?» Al principio me negué, no estaba lista, pero don Ricardo Méndez no se rindió. Al día siguiente, y al siguiente, apareció a la misma hora, esperando en silencio. Después de 2 semanas, mi resistencia se debilitó. Su persistencia parecía tan sincera. Finalmente, acepté encontrarme con él en una cafetería. «¿Por qué se interesa en mí, que soy una simple dueña de un salón de belleza?», le pregunté. Él sonrió. «¿Simple? ¿Cree que una mujer que ha mantenido un negocio por 20 años, embelleciendo a las personas, es simple? Admiro su autenticidad». Así pasaron 3 meses. Cenamos juntos, paseamos y nos hicimos cada vez más cercanos. Don Ricardo Méndez era un verdadero caballero. Nunca cruzó la línea y siempre me trató con el mayor respeto. Una noche, apareció más formal de lo habitual. Se arrodilló y sacó un anillo de diamantes. «Elena, ¿quieres casarte conmigo? Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado». Mi corazón explotó de emoción.
¿Quién iba a pensar que a los 50 recibiría una propuesta tan romántica? Asentí, con lágrimas en los ojos. Pero algo extraño sucedió. La madrugada del día siguiente a aceptar su propuesta, al intentar abrir mi salón, la puerta ya estaba abierta. Estaba segura de haberla cerrado la noche anterior. Al entrar, me sorprendió encontrar un ramo de lirios blancos cuidadosamente colocado en una silla, con una tarjeta que decía: «Felicidades. De ahora en adelante, solo habrá felicidad en tu vida». Me pregunté quién lo habría hecho y revisé las cámaras de seguridad. A las 4 de la mañana, un hombre de traje abrió la puerta con una llave, dejó las flores y se fue. Lo perturbador era que yo era la única persona con una llave de mi salón. Llamé a don Ricardo Méndez y le pregunté: «Mi amor, ¿por casualidad sacaste una copia de la llave de mi salón?». Su respuesta fue: «Esperaba sorprenderte. Después de todo, ese espacio ahora también me pertenece». Un escalofrío me recorrió la espalda. Empecé a dudar si lo que sentía era realmente amor. La boda fue como un sueño. Todo lo que don Ricardo Méndez había preparado era perfecto. Nuestra luna de miel fue en un exclusivo resort en el sur de España, una suite con terraza, con vistas al Mediterráneo, digna de una película. La primera noche fue muy romántica. Había champán y vinos españoles preparados, y música clásica sonaba de fondo. «Elena, ahora somos un matrimonio», dijo don Ricardo Méndez, levantando su copa. Yo levanté la mía y brindamos. Fui inmensamente feliz. A los 50 años, ser tratada y amada así parecía un sueño. Nos quedamos hasta tarde en la terraza, contemplando las luces del Mediterráneo y conversando. Don Ricardo Méndez me habló de sus negocios y de sus experiencias de juventud en el extranjero. Yo solo escuchaba, disfrutando del momento, pero a la mañana siguiente, el segundo día, comenzaron las cosas extrañas. Don Ricardo Méndez me ofreció una botella de un líquido violáceo. «Cariño, bebe esto. Es una mezcla de algas y arándanos». Era una bebida que nunca había visto, con un color morado oscuro, casi negro. Es bueno para la inmunidad y antienvejecimiento, una bebida saludable hecha especialmente para ti, después de consultar con una nutricionista. Me sentí conmovida. Que mi esposo se preocupara tanto por mi salud era emocionante. El sabor era extraño, pero lo bebí. ¿Qué te parece el sabor? Es un sabor nuevo, pero como es bueno para la salud, lo seguiré bebiendo. Él sonrió satisfecho. Ese día fue muy divertido. Exploramos el resort, nadamos en la piscina y visitamos el pueblo cercano. Pero a partir del tercer día, algo no iba bien. Después de beber ese jugo morado por la mañana, por la tarde me sentía cada vez más agotada. Mis párpados se volvían pesados y me invadía el sueño. «Debe ser el cansancio del viaje. Descansa un poco», dijo don Ricardo Méndez. Me echaba una siesta, pero no despertaba hasta la noche. Me pareció extraño, pero lo atribuí al jet lag. Pero al cuarto día, algo realmente alarmante ocurrió. Al despertar por la noche, le pregunté a don Ricardo Méndez: «¿Qué hicimos esta tarde?». «Nadamos en la piscina, tomamos cócteles en el bar. ¿No lo recuerdas?». No recordaba absolutamente nada. Había dormido alrededor de las 2 de la tarde, y todos los recuerdos hasta las 7 de la noche habían desaparecido. Mi bañador estaba mojado, y mi cabello olía a cloro, pero no recordaba nada. «¿Por qué mi memoria está tan fragmentada?», murmuré. Don Ricardo Méndez sonrió y dijo: «Quizás estás tan relajada en el viaje que tu cerebro está descansando del estrés». Sonaba plausible, pero me sentía inquieta. Nunca me había pasado algo así. Al regresar de la luna de miel, don Ricardo Méndez me dio una noticia sorprendente. «Cariño, he preparado nuestra casa. Es un ático de lujo en el piso 47 de la Torre Residencial El Sol, en Madrid. Yo había vivido toda mi vida en Marbella, y la idea de mudarme a Madrid de repente me desconcertó. Pero don Ricardo Méndez hablaba con tanta seguridad que no pude negarme. ¿Y mi salón de belleza?».
Llevo 20 años con él. No te preocupes, lo dejaremos en manos de un excelente personal. Ahora eres la esposa del presidente, no tienes por qué preocuparte por esas cosas. Así, cerré mi salón en Marbella y nos mudamos a Madrid. Don Ricardo Méndez se encargó de toda la mudanza, yo solo tenía que seguirle. Al llegar a la torre residencial El Sol en Madrid, me quedé sin aliento. La vista de la ciudad desde el piso 47 era espectacular. El Parque del Retiro se extendía ante nosotros y los rascacielos se alzaban interminables. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Es magnífico. Nunca imaginé vivir en un lugar así. El interior del ático era igualmente lujoso. Solo el salón era más grande que mi salón de belleza, y había 3 dormitorios. Todos los muebles eran de diseño, y la cocina estaba equipada con lo último en tecnología. Pero la primera noche, al sentirme sofocada, intenté abrir una ventana y me di cuenta de que no había manijas. Recorrí todas las ventanas y era lo mismo. Extrañada, le pregunté a don Ricardo Méndez: «Cariño, las ventanas no se abren». «Ah, las hice instalar así a propósito. En el piso 47, el viento es demasiado fuerte y peligroso». Su explicación parecía razonable, pero me sentía atrapada. Quería respirar aire fresco, pero no podía. A la mañana siguiente, después de que don Ricardo Méndez se fuera a trabajar, el mayordomo apareció mientras yo exploraba la casa. Era un hombre de unos 40 años llamado Carlos, con una expresión muy seria. «Señora, he oído que tenía curiosidad por las ventanas». «Sí, me siento un poco agobiada. ¿Podría abrirlas un momento?» «Lo siento, es imposible. El señor presidente controla todas las ventanas con un sistema automático para regular la exposición a la luz solar. La cantidad de luz también afecta la salud. Como dijo que era por mi salud, no pude decir nada. Pero poco a poco, fui descubriendo cosas más extrañas. No había teléfono en la casa. El acceso a Internet estaba restringido. Solo podía entrar a ciertos sitios web. «Señora, por favor, use esto». Carlos me entregó un reloj inteligente. «¿Qué es esto?» «Es un sistema de gestión de salud que el señor presidente ha preparado especialmente para usted. Ajusta su horario y ritmo de sueño, y también mide su ritmo cardíaco y nivel de estrés». Al ponerme el reloj, me pareció fascinante. Todos los datos de mi cuerpo se mostraban en tiempo real, pero al mismo tiempo, sentí un escalofrío. Parecía que todo se registraba: cuando dormía, cuando despertaba, incluso cuando iba al baño. A medida que pasaban los días, se hizo evidente. Había muy poco que pudiera hacer en esa casa. Carlos me traía la comida a horas fijas y los canales de televisión estaban limitados. Una noche, incapaz de dormir, me senté en el salón y de repente me di cuenta. En esta casa, ni siquiera podía respirar sin la aprobación de mi esposo. En ese momento, sentí que me ahogaba. ¿Acaso mi esposo, que decía amarme, me había encerrado como un pájaro en una jaula? Después de un mes viviendo en el ático, el reloj inteligente tuvo un problema. No se cargaba correctamente, y cuando se lo dije a Carlos, me dijo que me daría uno nuevo. «Haré una copia de seguridad de los datos. Por favor, espere un momento». Carlos trajo su portátil y lo conectó al reloj inteligente. Pero durante la copia de seguridad aparecieron cosas extrañas en la pantalla. Vi nombres que no eran el mío. «Carlos, veo otros nombres ahí». «Ah, esos son registros de usuarios anteriores. Los borraré en un momento». Pero Carlos cerró la pantalla apresuradamente. Yo ya había visto algunos nombres: señora Sofía, señora Laura, señora Marta. Esa noche, cuando don Ricardo Méndez regresó tarde, le pregunté con cautela: «Mi amor, ¿conoces a alguien llamada Sofía?» Su expresión se endureció al instante. «¿Por qué preguntas eso de repente?» Lo vi por casualidad hoy, mientras se hacía la copia de seguridad del reloj inteligente. «Ah, es la esposa de un socio comercial. No te preocupes por eso». Pero su expresión era demasiado forzada. Tuve una fuerte sensación de que me estaba ocultando algo. Al día siguiente,
Después de que don Ricardo Méndez se fuera a trabajar, me quedé pensando sola. Los nombres Sofía, Laura, Marta, no dejaban de rondar mi mente. De repente, me pareció haberlos escuchado antes. El acceso a Internet estaba restringido, pero podía entrar a sitios de noticias. Por si acaso, busqué esos nombres. Mi corazón casi se detuvo con la primera noticia que apareció. La segunda esposa del magnate Ricardo Méndez, Sofía García, fallece repentinamente de un ataque al corazón. La fecha de la noticia era de hace 3 años. También había una foto de una mujer de mi edad. Decía que había sido directora de un salón de belleza antes de casarse con don Ricardo Méndez. Con las manos temblorosas, busqué a Laura. La tercera esposa de Ricardo Méndez, Laura Jiménez, fallece en un misterioso accidente en el ático. Esta noticia era de hace 2 años. Decía que Laura Jiménez era dueña de una cafetería antes de casarse con don Ricardo Méndez. Aunque se declaró un accidente, la causa exacta no se había revelado. Por último, al buscar a Marta, sentí un escalofrío. La cuarta esposa de Ricardo Méndez, Marta Sánchez, fallece por insuficiencia renal aguda durante el sueño. Esta noticia era de hace apenas 1 año. Decía que Marta Sánchez era florista antes de casarse con don Ricardo Méndez. En ese momento, me di cuenta. Yo era la quinta esposa de don Ricardo Méndez, y de las 4 esposas anteriores, 3 habían fallecido en circunstancias misteriosas. Volví a pensar en los datos del reloj inteligente, diferentes rutinas de vida, horarios de sueño, datos de seguimiento básicos. Significaba que don Ricardo Méndez había controlado y observado a todas sus esposas de la misma manera. Por la noche, no pude dormir. Yací en la cama, mirando el techo y pensando, ¿Sofía también bebía ese jugo morado cada mañana? ¿Laura también vivió en este ático con las ventanas selladas? ¿Marta también llevaba este reloj inteligente, siendo monitoreada en cada aspecto de su vida? Y el pensamiento más aterrador me asaltó. ¿Estoy siguiendo los pasos de esas mujeres? ¿Yo también tendré el mismo destino? ¿Un ataque al corazón repentino, una caída misteriosa o una insuficiencia renal aguda durante el sueño? Mis manos temblaron al intentar quitarme el reloj inteligente, pero no pude. Estaba bloqueado. En ese momento, sentí que me asfixiaba. Estaba siendo un sujeto de experimento. El quinto sujeto de experimento de don Ricardo Méndez. Habían pasado varios días desde que descubrí la historia de las exesposas, y yo me volví cada vez más sensible. Todas las palabras y acciones de don Ricardo Méndez me parecían sospechosas, y cada mañana me negaba a beber el jugo morado. Pero no podía rechazarlo. Si lo hacía, me preguntaría por qué no lo bebía. Un día por la tarde, Carlos me dijo, «Señora, la hija del señor presidente la visitará esta noche». Sabía que don Ricardo Méndez tenía una hija, pero nunca la había conocido. Ni siquiera asistió a la boda. Don Ricardo Méndez había dicho que no se llevaba muy bien con su hija, así que me pregunté por qué vendría de repente. Alrededor de las 7 de la noche, llegó Lucía. Tenía 37 años, y su impresión era muy tranquila y serena. Era alta y delgada, pero a diferencia de su padre, parecía algo melancólica. «Hola, soy Lucía Méndez». Intercambiamos saludos, pero me sentía incómoda. Lucía evitaba mi mirada, desviándola constantemente, como si se sintiera incómoda. Mientras don Ricardo Méndez hablaba con su hija en el salón, yo preparaba té en la cocina. Pero la conversación no era muy afectuosa. «Padre, ¿cómo está?» «Estoy bien. Elena me cuida mucho». Era una conversación muy breve, fría y formal, difícil de creer que fuera entre padre e hija. Lucía se levantó para irse después de unos 30 minutos. «Bueno, me tengo que ir. ¿Tan pronto? ¿No quieres quedarte un poco más?» «No, tengo que irme». Mientras don Ricardo Méndez iba al baño, Lucía se acercó a mí y me susurró en voz baja, «Elena, tenga cuidado». «¿Tener cuidado con qué?» Pero Lucía no respondió y se dirigió a la entrada. La seguí para despedirla, y mientras se ponía los zapatos, me metió algo en la mano. Era un pequeño trozo de papel.
Lucía me miró brevemente a los ojos, asintió y se fue apresuradamente. Don Ricardo Méndez salió del baño y preguntó: ¿Se fue Lucía? Sí, dijo que tenía que irse. Ella es así. No le gusta pasar tiempo con su padre. La expresión de don Ricardo Méndez parecía amarga, pero en ese momento eso no me importaba. Tenía más curiosidad por la nota que me había dado Lucía. Por la noche, después de que don Ricardo Méndez se durmiera, abrí la nota con cuidado. Solo había una frase escrita en letra pequeña: 14 de agosto, 10 a.m., escaleras de servicio del sótano. El 14 de agosto era al día siguiente. ¿Por qué Lucía me había dado esta nota? ¿Y las escaleras de servicio del sótano? No sabía si existía tal lugar, pero recordé haber visto una señal de escalera de emergencia junto al ascensor. Incapaz de dormir, me acosté en la cama y pensé: las palabras de Lucía: tenga cuidado y esta cita sospechosa. Claramente, quería decirme algo importante, pero de repente, un pensamiento aterrador me asaltó. ¿Acaso Lucía también conocía el secreto de su padre? ¿Cómo habían fallecido sus exesposas y qué me estaba pasando a mí ahora? Lloré. Eran lágrimas que no derramaba desde hacía mucho tiempo, las primeras desde mi boda. No había sido amada, sino registrada. Me había negado a aceptar que todo el amor y la atención de don Ricardo Méndez habían sido en realidad un experimento, pero ahora no tenía más remedio que aceptarlo. Yo era solo un sujeto de observación. Los 4 experimentos anteriores habían fallado y yo era solo el 5º intento. La mañana del 14 de agosto, don Ricardo Méndez dijo que tenía un viaje de negocios urgente. Tenía una reunión importante en Japón y dijo que regresaría en unos 3 días. Normalmente me habría sentido triste, pero esta vez sentí alivio. Cariño, ¿estarás bien sola? Carlos estará aquí, así que no tendrás ninguna molestia. Sí, no te preocupes, que te vaya bien. Después de que don Ricardo Méndez se fue, a las 10 a.m., abrí con cautela la puerta de la escalera de emergencia junto al ascensor. Normalmente estaba cerrada, pero extrañamente se abrió. Parecía que Lucía había tomado alguna medida de antemano. Al bajar las escaleras, Lucía me estaba esperando. Al verme, dijo con urgencia: Elena, no hay tiempo. Tienes que salir de aquí ahora mismo. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes lo que mi padre te está haciendo, verdad? Y también conoces la historia de sus ex esposas. Lucía sabía muchas cosas, mucho más que yo. Mi padre está haciendo una investigación, un experimento para observar los patrones de comportamiento y los cambios psicológicos de las personas. Tú eres el 5º sujeto de experimento. Un escalofrío me recorrió el cuerpo al escuchar esas palabras. Todas mis sospechas eran ciertas. ¿Entonces las exesposas también? Sí. Todas eran sujetos de experimento, y cuando el experimento termina, Lucía no pudo terminar la frase. Pero yo entendí perfectamente lo que quería decir. Huye ahora, mientras mi padre no está. Esta noche expondré todo a la prensa. Esto no puede seguir repitiéndose. Lucía tomó mi mano y me suplicó con urgencia. En ese momento, todo se volvió real. Gracias, Lucía, muchas gracias. Vaya, vaya. Sal por la puerta trasera del primer piso. Desactivé las cámaras de seguridad de antemano. La idea de bajar por las escaleras desde el piso 47 hasta el primer piso me parecía desalentadora, pero no tenía otra opción. Si tomaba el ascensor, Carlos podría descubrirme. Empecé a bajar las escaleras, y fue muy difícil. Me faltaba el aliento y me dolían las piernas cada pocos pisos. Pero no podía parar. Sabía que esta era mi última oportunidad. Cuando llegué al piso 20, de repente me puse a llorar. Acababa de darme cuenta. Durante los últimos meses, había estado en una situación realmente aterradora. Al pasar el piso 30, miré el reloj inteligente y vi que mi ritmo cardíaco era extremadamente alto, pero extrañamente, me sentí aliviada. Pensé que esta máquina ya no podría monitorearme. Me tomó casi 2 horas llegar al primer piso. En el momento en que salí por la puerta trasera,
El aire exterior, que no había respirado en mucho tiempo, me despertó por completo, y al levantar la cabeza para mirar el cielo, no pude contener las lágrimas que brotaron. Oh, el cielo era tan vasto, era el cielo real que veía después de meses, completamente diferente de lo que había visto a través de la ventana. Podía sentir el viento y escuchar el canto de los pájaros. Nunca supe lo preciosas que eran estas cosas tan obvias. Desde un teléfono público cercano, llamé a mi mejor amiga, Ana, en Marbella. «Ana, soy yo, Elena. No tengo tiempo para explicar, pero necesito quedarme una noche en un motel aquí en Madrid. ¿Puedes ayudarme?» Ana no preguntó nada y aceptó ayudarme. Como habíamos sido amigas durante más de 20 años, debió darse cuenta de que la situación era urgente solo con escuchar mi voz. Esa noche, en el motel, vi las noticias y Lucía realmente había dado una conferencia de prensa. Mi padre, Ricardo Méndez, era un investigador y esta señora fue el quinto registro. Lucía, llorando en la pantalla, expuso todos los secretos de su padre. Yo también lloré al verla. Pensé que era una persona realmente valiente. Después de la revelación de Lucía, todo se desarrolló rápidamente. Los medios de comunicación informaban a diario sobre los experimentos de don Ricardo Méndez y la policía inició una investigación. Fui llamada a testificar y describí detalladamente todo lo que había experimentado. Mis sentimientos eran muy complejos cuando volví a encontrarme con don Ricardo Méndez en el tribunal. Una vez fue el hombre que pensé que amaba, pero ahora parecía completamente diferente. Él insistió hasta el final en que sus acciones tenían fines de investigación, pero el tribunal no lo aceptó. Finalmente, don Ricardo Méndez fue condenado a 25 años de prisión por cargos de control mental, confinamiento y coacción al registro. También se reveló que había sido cómplice en la muerte de 2 de sus exesposas. Todas esas rutinas y dispositivos, el jugo morado y el reloj inteligente, el sistema automático de ventanas, todo era un medio de control. Después del juicio, me sentí perdida por un tiempo. Mi salón de belleza en Marbella ya había pasado a otras manos, y me resultaba difícil quedarme en Madrid. La atención de los medios también me abrumaba. Entonces, por casualidad, visité un pueblo costero en el sur de España. Ana me había invitado a viajar juntas, y allí vi un pequeño salón de belleza en alquiler. «Elena, ¿por qué no empiezas de nuevo aquí?», me dijo Ana. Me sentí inspirada por sus palabras. Quería empezar de nuevo en un lugar con vistas al mar. El salón de belleza en el pueblo costero era mucho más pequeño que el que tenía en Marbella, pero se sentía más acogedor. Al abrir las ventanas, se veía directamente el mar y se escuchaba el sonido de las olas. Y lo mejor de todo era que podía abrir las ventanas en cualquier momento. Me sentí muy feliz cuando puse el cartel de Salón de Belleza Elena Castillo, por primera vez en mucho tiempo. Estaba empezando algo solo con mi nombre. Ya no era la esposa de don Ricardo Méndez ni el sujeto de experimento de nadie, solo era Elena Castillo. Al principio no tenía muchos clientes, pero poco a poco fueron llegando. Las mujeres del pueblo me visitaban, y quienes escuchaban mi historia me daban ánimos. «Usted es increíble, directora. Después de pasar por todo eso, sigue viviendo con tanta fuerza». No, solo he recuperado mi vida. A través de esas conversaciones, sentí cómo mi corazón se curaba poco a poco. Cada mañana, abrir la ventana, mirar el mar y respirar profundamente era realmente precioso. Unos 6 meses después, Lucía me visitó en el salón. Me había avisado con antelación que venía de Madrid. «¿Cómo estás, Elena?» «Estoy bien. ¿Y tú, Lucía?» «Yo también he empezado algo nuevo. Doné parte de la herencia de mi padre a una fundación de víctimas de violencia de género y ahora trabajo allí». Lucía era una persona realmente admirable. Seguía trabajando para corregir los errores de su padre. «Gracias a ti, muchas mujeres están recibiendo ayuda. Es gracias a que tuviste el coraje de decir la verdad. No hice nada especial». «No, Elena, sobreviviste. Eso solo ya es muy significativo». Esa noche,
paseamos por la playa y conversamos con Lucía. Hablamos de nuestras heridas y de nuestro proceso de curación. ¿Cómo te sientes ahora, Elena? No soy la misma de antes, pero siento que estoy viviendo mi propia vida. Me veo como una sobreviviente, no como una víctima. En el momento en que dije esas palabras, realmente me sentí así. Ya no era el sujeto de experimento de nadie. Era una persona que se levantaba sola cada mañana, tomaba sus propias decisiones y elegía su propio camino. Sentí la libertad cada vez que la brisa marina tocaba mi rostro. Ahora, finalmente, estaba volviendo a respirar.